Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, 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 ¿cómo están? Bien, gracias, sí lo escuchamos. Muy bien. Eh, es que ahora ya tengo compré con mi esposa un Zoom, entonces salió a su nombre y estaba su nombre de ella. Por eso la cambié. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Rosario? ¿Cómo te va, Mario? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy, que es ya la tercera semana. Vamos a ver em, cómo nos encontramos. Ok, qué bueno que me escucha bien. Ah, qué bueno que salieron a Querétaro. Yo iba a ir a Querétaro, Mario, a ver unos familiares porque se enfermó un familiar, se puso un poquito malito, eh, pero al final ya no fuimos, ya no, ya mi esposa, como también operaron a mi esposa hace poco, no tenía como muchas ganas y ya no fuimos. Pero mi hija sí fue, mi hija llegó ayer de Querétaro, se fue desde el sábado y regresó porque como tiene primos y todo, pues se fue un ratote. Bueno, eh, lo que vamos a hacer esta semana son dos actividades que tienen que ver con otra vez con el tema de la investigación y sobre todo la primera es reconocer ciertos puntos de vista en el documento y el otro es los elementos del proceso de investigación. Poco a poco se los voy a ir diciendo, ¿sale? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que hacer es la actividad 5 que se llama reconocer investigaciones. Del lado derecho tenemos un Word, una planilla, entonces para que la abran, la planilla, y del lado derecho van a ver la fuente de información, las referencias de información, ¿sale? Em, Son tres investigaciones de fuentes españolas. La primera tiene que ver con un estudio de Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria en la región de Murcia, España. Son de los estudios pioneros acerca de qué está haciendo Internet con los adolescentes, ahorita ya se intensificó mucho, pero ahorita hablamos del teléfono celular. Obviamente está implícito Internet, pero ahora hay una serie de investigaciones muy interesantes que hablan de qué está pasando con el uso del teléfono celular y las noticias no son agradables, no son nada agradables, ¿vale? Entonces, acuérdense ustedes de poner su teléfono celular apagado. Acuérdense que la recomendación es estén sentados y estén tomando apuntes, ¿sale? Tomen apuntes porque se van a decir cosas muy importantes y es necesario que ustedes las tomen, ¿sale? Bueno, ese es el primer estudio. El segundo estudio tiene que ver con aprendizaje de las matemáticas mediante un ordenador en educación. Ordenador en España es computadora, ¿sale? En educación primaria es de otra revista. Ustedes se han de acordar, mm, bueno, no sé, porque ¿cuántos años me dijeron que tienen? Rosario 17, Mario 17, Allison 17, 18. Creo que en esa edad están los tres, ¿verdad? Sí, recuérdenme sus edades, por favor.
No sé si ustedes en su primaria, en el salón de clases, sobre todo en quinto y sexto semestre, tenían, tenían una computadora, ¿no se acuerdan? Y un pizarrón electrónico. ¿No les tocó, Rosario, Mario, Alicen, o no les tocó que su escuela tuviera un aula de cómputo? ¿Se acuerdan de eso? A ver, díganme si se acuerdan o no. O sea, hubo dos opciones, o que tuvieran un aula de cómputo y la otra es que tuvieran ya en el salón un cañón. Mira, y en tu aula no tenías computadora, pizarrón y cañón, Mario, nada más tenías el aula de cómputo. Bueno, se hacían esfuerzos, perdón, no me digas, Rosario. ¿Sabes qué pasaba, Rosario? Yo estuve muy cercano am, a esos temas y muchas veces los directores tenían miedo de que se descompusieran los equipos o que se los robaran porque creo que los pagaban ellos. Entonces preferían mejor no usarlos. Fíjate, así, a tal grado de que preferían no usarlos. Esa era una situación muy, muy delicada. Bueno, se trataba de eso, de que los chicos aprendieran utilizando la paquetería Office, que aprendieran con videojuegos, matemáticas, con el Excel, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y por último, es un estudio que habla acerca de los efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en personas mayores. Em, y eso era un tema, era un tema. De por sí, los adultos mayores tienen la depresión durante la pandemia y después de la pandemia, eso se ha agudado. ¿Ah? Entonces, ese es un problema que, que hay mucho, incluso yo no solamente viejitos, con todo respeto, sino también ya en jóvenes y en adultos, ¿no? Se desató la pandemia, pero sobre la pandemia de, este, de esta enfermedad, ¿no? De depresión. Em, pero bueno, esos son los tres estudios. Zoe, qué bueno que ya estás adentro. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Tema, Internet, redes sociales y adolescencia. Dice, ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Vamos a tomar las disciplinas, ¿sale? Ya en el estudio pasado ya vimos las disciplinas, ¿sale? Ya sabemos que es una disciplina. Si yo digo que quiero hacer un estudio de Internet, redes sociales y adolescencia, ¿qué disciplinas creen ustedes que son las que yo me puedo basar para hacer mi marco teórico y mi estudio? A ver, digan, pónganmelas en el chat o hablen. Si quieren hablar, díganme, ¿cuáles creen que sean? ¿Qué disciplinas creen que nos van a servir para hacer este estudio? Rosario, Mario, Alicen y Zoe, si me quieren ayudar en la clase para hacerla incluso hasta más dinámica. Informática, muy bien, exactamente, Mario. Sociología, muy bien. Sociología, informática. Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué otras disciplinas creen que son necesarias para abordar este estudio? A ver, piénsenle, piénsenle, piénsenle para pasar a la otra pregunta. Rosario, Alicen, Zoe, ¿qué disciplinas creen que pueden ser también importantes para este estudio? Por ejemplo, yo les doy ciencias de la comunicación, que es lo que incluso yo estudié, que es una disciplina que se encarga de estudiar los medios, los nuevos y los viejos medios. Ciencias de la educación, pedagogía, ajá, exactamente. Con esas que pongan, yo creo que es suficiente este, para poner este estudio. Educación, psicología, creo que psicología no han dicho, pues psicología también puede entrar, ciencias de la comunicación, sociología, exactamente. Bueno, ahora en el aprendizaje de las matemáticas vía computadora. A ver, ahí díganme, ¿cuáles creen?
¿Cuáles creen que sean las disciplinas que pueden servirnos para hacer este estudio? Aprendizaje de las matemáticas. A ver, Rosario, Mario, Alice, Zoe, ¿cuál creen? ¿Cuál creen que serían las disciplinas? Ciencias de la computación, muy bien, ciencias de la computación, también nos sirven porque pues son programas computacionales, ¿no? En los que tenemos que aprender. Muy bien, Mario. En efecto. ¿Qué otros? A ver, hay por ahí dos más que nos faltarían. ¿Cuál creen que serían esos dos que nos faltarían? Sí, Alicen, para hacer este estudio, ¿qué disciplinas son en las que yo me basaría? A ver, de nuevo, ciencias de la educación. Sí, pedagogía, ciencias de la educación, Rosario, muy bien. Didáctica no es como una disciplina, es un contenido de la disciplina. Por ejemplo, de pedagogía, Rosario. La pedagogía, si estudias tu pedagogía, te enseñan didáctica, te enseñan como tal materias, ¿sale? Y matemáticas, claro, o sea, matemáticas muy bien, Mario, matemáticas es muy importante aquí porque son las disciplinas que tú estás estudiando y trabajando. Bueno, entonces, ciencias de la educación, pedagogía, ciencias computacionales y matemáticas. Sí las van anotando, ¿verdad? Para que no se dificulte a la hora de hacerlo. Y por último, depresión y efectos de la terapia cognitivo-conductual. Esta está más facilita. Incluso aquí con una que pongan es suficiente. ¿Cuál pondrían? Evaluación educativa. Esa es para la pasada, ¿verdad, Zoe? Sí, también evaluación educativa, que también evaluación educativa, Zoe, no es como tal una disciplina, es una asignatura de la disciplina. ¿Sí me explico? O sea, es un contenido que tú ves en esta parte. Psicología, Mario, exactamente. Psicología. Psicología es la única disciplina, bueno, podemos poner psiquiatría también, pero los psicólogos son los encargados de, de este tipo de terapias, ¿no? Este tipo de terapias que te ayudan a salir de un cuadro depresivo. Ajá, ok, Rosario, no te preocupes, pero ya estás de vuelta. Esa sería, ¿sale? Esas serían las disciplinas. Puedes poner aquí psicología, psiquiatría. Incluso aquí hablan de psicopatología. Yo no sé si la psicopatología sea también una disciplina o una materia, pero bueno, si pones psicopatología, porque dice revista de psicopatología, también puede ser, ¿sale? Bueno, entonces ya tienen las disciplinas, ya contestamos este, todos esta primera pregunta. La segunda, problema abordado, eso trata de, ¿qué trata tu artículo? Sí, o sea, sí trata de Internet, redes sociales y adolescencias en Centro de Estudios de Educación Secundaria, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que está abordando? Está abordando la distracción, el problema que se utilice estas herramientas como un elemento distractor, o se está estudiando como en apoyo a la educación. O sea, ¿de qué viene esta investigación? Igual, por ejemplo, en la de aprendizaje de las matemáticas, ¿cuál es el problema? Demostrar que se aprende mejor con las computadoras. Claro, el impacto que tiene dentro de la vida. Exacto, Rosario, muy bien. El impacto que tiene dentro de la vida de los adolescentes. Acuérdense que la edad en los adolescentes, bueno, ustedes son adolescentes, chicos. Entonces, si ustedes me dicen que están pasando 5 horas en el teléfono,
y 2 horas en hacer ejercicio o salir a la calle, o estar con los amigos o amigas, salir al cine, salir a los centros comerciales. Recuérdenme a dónde viven Mario, Alicen, Soy, Rosario. Recuérdenme cuál es su municipio o su alcaldía en la que ustedes se encuentran, por favor, porque luego se me olvida. Iztapalapa, Mario. Muy bien. Hay muchos, igual que en Rosario, hay muchos, canchas deportivas para que salgan con sus amigas. En Tutitlán también, ¿no? En Tutitlán, pueden ir a sus municipios vecinos, que son los Cuautitlanes, ¿no? Cuautitlán, tienes de vecino a Cuautitlán Izcalli y a Cuautitlán de Romero Rubio, ¿no? Zoe. Entonces, pues, ¿qué tanto sale, no? O sea, en lugar de quedarse en casa, este, eh, con las tecnologías. Y en el aprendizaje de las matemáticas, eh, aprenden mejor. Ah, mira, muy bien. ¿Y juegas, Mario? O sea, sí tienes un equipo de fútbol que juega en las canchas. Eso es muy importante. Ah, muy bien. Ahorita estábamos hablando de Querétaro. Mario fue a Querétaro, creo que me dijiste, y mi hija fue a Querétaro ahorita en las vacaciones. Entonces, ahí en el Marqués, ¿qué tanto hay para salir o cuánto te queda la ciudad de Querétaro? Te queda como media hora, ¿no, Alicet? ¿La ciudad de Querétaro te queda media hora o te queda un poco más lejos? Entonces, ¿qué tanto sale, no? Y este de aprendizaje de las matemáticas. El problema es saber si se aprende más y mejor. O sea, si se aprende más si tenemos equipos de cómputo. Te regañan más por pasar más tiempo en el foot. Sí, sí. Pues hay que equilibrarlo todo, Mario. Hay que equilibrar el fútbol, equilibrar ayuda en casa. Es muy importante que todos ayudemos en casa. Y más ustedes que están tan jóvenes, es parte de su disciplina, y también en el teléfono. Hay que estar menos tiempo en el teléfono porque sí es una cosa muy, muy fuerte. O sea, este, ojalá lo puedan estudiar aquí en la prepa, pero sí, de casos de adicciones, y los que salen ganando son estos señores del imperio de la tecnología, como Zuckerberg, por ejemplo, Elliot Moss y todos estos cuates que tienen mucho dinero. Ok, pues sí, compras en internet es lo de hoy, ¿no? Bueno, entonces ahí sale aprendizaje de las matemáticas, se aprende más o mejor. Y aquí en el último tiene que ver con una, eh, si realmente esta terapia conductivo-conductual, que a veces le llaman terapia de choque, con esa terapia es la indicada para sacar a la gente de ese cuadro depresivo. No sé si ustedes tengan abuelitos, tías, abuelitas, algún familiar que haya estado en un cuadro depresivo. Es muy complicado, o sea, es muy difícil que se esté en ese cuadro depresivo, ¿sale? Entonces, em, yo creo que una terapia es lo mejor. Si ustedes detectan, o incluso ustedes tienen una tristeza que no saben por qué, les da miedo. Por ejemplo, una maestra ahorita estoy en la Universidad Iberoamericana, decía como que se saca de un antes de manejar, como que le empieza a dar miedo. Entonces yo le dije ahorita, luego, ve con una terapeuta, ve con una terapeuta, porque puede eso ir creciendo. O sea, ¿por qué te da miedo ahorita salir manejando? Porque sí, ella viene desde una colonia del norte, Lindavista, para la Ibero a veces hace 1 hora y media. Entonces, sí es complicado, ¿sale? Entonces, sí, este tipo de terapias, porque hay otros tipos de terapia, hay terapia gestal, terapia humanista, terapia psicoanalítica. Entonces, este tipo de terapia es la mejor para este tipo de cosas. ¿Qué pasó? A ver, díganme, ¿tienen dudas?
Ok, ok, permíteme. Un segundo, permítame. Un minuto. Bueno, permítame. Bueno, ahora, la siguiente es la, em, la argumentación. Aquí en la argumentación, yo lo que les sugiero es que busquen un fragmento. O sea, acuérdense que en todos los trabajos nos piden citar. Entonces, vamos a citar la argumentación. Entonces, ustedes vean un pasaje del el artículo, algún dato estadístico, de preferencia, busquen datos estadísticos que ustedes consideran que es una buena argumentación. ¿Sale? Y lo ponen, cortan y pegan. ¿Sí queda claro esta instrucción, Mario, Alicet, Zoe, Rosario? Ustedes leen el artículo, escojan un párrafo y ese párrafo pónganlo. ¿Y cómo lo citan? Tienen que citar, pongan el primer autor. En este caso sería Ballestas, anótenlo, ¿eh? Ballestas, coma, 2014, coma, y la página de paginación. Ajá. La página de... ujú, ese sería. Acá sería Santiago, coma, 2014 y la página. Y acá sería Sales, ajá, 2015 y la página. ¿Sale? Sería la página. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo en esto de la cita? O sea, encuentren una frase, un párrafo y ya te lo. Ok, ¿sale? Lo ponen, ¿sale? Y lo ponen como una argumentación. El nombre, no, acuérdense que no es el nombre de la página, Rosario, es el apellido. O sea, ¿por qué cita? Esto que tienes aquí enfrente es la referencia. Es la referencia. Ajá. Y esta es la referencia, ¿sale? Ahora, la cita, acuérdate que nada más pones apellido, coma, el año que se publica, 2014, y, y la página. ¿De dónde está sacado ese extracto del artículo? ¿De qué página es? ¿De las 5, de las 6, de las 7, de la página 8, etcétera, etcétera? ¿Sale? ¿Sí queda claro lo que tienen que hacer ahí, Rosario? Es apellido, acuérdate, siempre es el apellido. Si no trae autor persona, si no trae autor persona, trae en algunos casos el nombre de la página y lo ponen. Bueno, ahora, relevancia en la investigación de tu entorno. Aquí díganme, este estudio, ¿por qué es relevante en su entorno? Y por entorno entiendo Tultitlán,
Azcapotzalco, este, Iztapalapa y el municipio de Querétaro, este municipio, el Marqués. O sea, por ejemplo, ahí, ¿por qué es relevante este estudio en su entorno? Su entorno es su entorno inmediato, que es esas alcaldías y ese municipio y esos municipios, o me lo pueden decir en la Ciudad de México o en el Estado de México. ¿Sí queda claro? O sea, ¿a dónde encontramos la relevancia de eso? Ya con eso tenemos concluida esta primera parte. No sé si fui claro a explicarles la actividad. Sí, exactamente. Todo aplica en donde tú vives. Y el entorno es eso. El entorno es lo que está a tu alrededor, pero hay diferentes tipos de entorno. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver lo vamos a ver en el último trabajo que van a hacer. Que aquí el entorno yo lo estoy entendiendo como lo más cercano. O sea, esto, por ejemplo, pues sí, cuando terminen de leer el primer artículo pueden decir, pues sí, sí, sí tiene relevancia porque yo soy joven y la verdad sí, sí estoy mucho tiempo en las redes sociales. Y yo no solamente yo, sino también mis primos, mis amigos, estamos mucho en redes sociales y eso pues sí, como dice Mario, me regañan, ¿no? Bueno, genera tensiones en mi casa. Entonces, sí es una situación que debo de atender el tiempo. Por ejemplo, aprendizaje de las matemáticas, si tienen ustedes hermanitos más chiquitos, pues decir, bueno, pues sí, sí los he visto que sí, sí les cuesta trabajo las matemáticas, pero sí aprenden mejor con videojuegos o con ejercicios en Excel, etcétera, etcétera. Y esto último pueden decir, bueno, pues en mi familia, pues sí se han dado casos de gente que tiene esta enfermedad, depresión. Mis abuelitos tuvieron, o los hermanos de mi abuelito, o mis tíos han tenido depresión. Entonces, pues sí, sí es una cuestión que afecta y que sí tiene que tratarse. Por eso les decía, la depresión se trata a veces con una terapia, si es una cuestión contextual, pero si es una cuestión ya de bioquímica, tiene que ir el psiquiatra a darte chochitos o gotitas. ¿No tienen ustedes en su entorno algún amigo, familiar que tenga depresión? ¿Están bien todos por su entorno, chicos? A ver, platíquenme rápidamente. Ujú. A ver, espérenme. Mira, por ejemplo, a tu mami, Rosario. Ok. Sí, pues sí puede haber en el entorno situaciones de este tipo, ¿no? Sí, Mario, lo lamentamos mucho, sí, 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 y sobre todo, pues tu mami puede ser que la pasó mal. Ustedes sí, tan jóvenes y bueno, pues sí, son los jóvenes y los niños, en esa época eras niño, puede ser que puedes más rápido, pero un adulto, pues sí se lee. Pero bueno, deseo que todos estén bien en casa, Zoe, ¿sale? Bueno, oye, Zoe, perdón, una pregunta, ¿eres hombre o mujer? Porque el Zoe lo utilizan tanto los hombres como las mujeres. ¿Me puedes decir, que soy mujer? Ah, muy bien. No, no, hay que decirlo, Zoe, ¿sale? Hay que decirlo para que te ayuden, ¿sale? Para que tu mamá vea una terapia, ¿sale? Entonces, ya hay muchos terapeutas en línea y todo eso, platícalo con tu mamá. También aquí la preparatoria creo que te puede ayudar con tu tutora, pregúntale. Y si no, escríbeme, Zoe, y yo te puedo recomendar a una psicóloga que da terapia en línea, y te puede ayudar, ¿sale? Pero no lo dejes pasar porque eso puede crecer, ¿sale?
¿Sale, Zoe? Entonces, ahí como tú consideres, este, cómo quieras abordar eso, pero pues, lo puedes escribir y es que tienes que tener también mucha em, actitud hacia eso. ¿Me explico? O sea, si es los psicólogos hay que ver qué está pasando pero sí debe de tener una cura, Zoe, ¿sale? Bueno, ya, esta es la primera actividad. Que esta yo les sugiero que la hagan ya lo más rápido posible, ¿no? Háganla y envíenmela. La siguiente, yo les recomiendo que la vayan trabajando, la vayan trabajando, este, y se esperen hasta la clase del viernes, porque no me va a dar tiempo para explicar los contenidos. La actividad sí me va a dar tiempo, pero no todos los contenidos. ¿Sí me explico? Entonces vamos a empezar a hacerla ahorita, ¿sale? Bueno, vamos a empezar a explicarla. Y esta vayan avanzándola y si quieren el viernes las revisamos. Eh, bueno, a ver, dice, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legislación de las drogas, de manera que podrán utilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres, puedes hacerlo de otro tema. A ver, chicos y chicas, yo les recomiendo que lo hagan de otro tema. ¿Por qué? Porque ustedes están muy jovencitos, jovencitas, y tienen que aprender de más temas. Ahorita están ustedes en su formación de preparatoria, una preparación, es una, pre- es una preparación anterior a una vida profesional, que eso es lo que están esperando en su familia, ¿no? Que Mario elija una carrera, que Alison elija otra, Zoe, Rosario. ¿No me han dicho qué les gustaría estudiar? A ver, manden un mensaje para saber qué quieren estudiar. Entonces, tienen que tener una vida previa, un conocimiento previo. Entonces, yo les recomendaría, por ejemplo, que cambiaran el tema. Ahora, si quieren ser, ay, muy bien, Rosario, felicidades, medicina. Si tú quieres seguir con el tema de la legislación de la marihuana porque quieres estudiar derecho, como decía Allison, o psicología, lo puedes hacer, pero puedes tener otro tema. Por ejemplo, ¿qué tema? Podemos hablar de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, podemos hablar de la contaminación de ríos, podemos hablar de la contaminación ambiental. Muy bien, Zoe criminalística y Zoe, y Mario aún no sabe. Ok, Mario, ¿te gustan los deportes? Estudia para entrenador. Ya hay universidades que te dan materias como de educación física, ¿no? Te preparan para ser entrenador. Fíjense que yo aquí entre nos, si a la edad de ustedes, si yo hubiera encontrado una licenciatura en entrenador, o educación física, yo hubiera estudiado eso. Yo hubiera estudiado como, me gustan mucho los deportes y practico nada más la carrera, corro, pero cuando era de su edad corría y hacía de todo, todo jugué yo. Bueno, entonces puede haber muchos temas. A ver, díganme un tema que les guste, que no sea este de legislación de las drogas. A ver, como qué tema les gustaría estudiar. Les dije, está la contaminación, está la violencia contra los animales, está la falta de agua en algunos municipios, está esto del bacheo, que es una situación muy complicada, los servicios urbanos, hay un montón de temas que podemos escoger en lugar de este. La violencia de género, muy bien, Rosario. La aceptación de los grupos LGTB plus más. em, ¿Qué más? A ver, ayúdenme. ¿Qué otro tema? ¿Qué les gustaría a ustedes investigar? Bueno, un tema que a ustedes les pega mucho, que es el embarazo juvenil, ¿no? El embarazo de jovencitos, jovencitas, bueno, pues que también jovencitos de que son quienes los embarazan a las chicas, ¿no? Los niños de la calle, exactamente, la protección, por ejemplo.
este tipo de becas que están dando de bienestar, hasta qué punto puede ayudar a los niños o a las señoras, a las familias que están en la calle. Todavía nos encontramos indigentes, ¿no? En las calles. Bueno, eso es el tema. Ahorita me van diciendo otros temas, ¿sale? Lo redactan, por ejemplo, les voy a poner uno, ¿no? Por ejemplo, la contaminación ambiental en el río Lerma. El río Lerma es un río muy caudaloso que está en el Estado de México. Creo que comienza o tiene sus por ahí orígenes en ese municipio cerca de Toluca. Yo me acuerdo que cuando era niño mi papá nos llevó, porque tenía un compadre, y fuimos a cazar patos, fíjense. Yo tenía como 10 años, yo creo, cuando fuimos a cazar patos, a ese río. Entonces, yo quiero hablar acerca de la contaminación ambiental en el río Lerma. O sea, ese es mi tema, ¿sale? La contaminación del agua en el río Lerma. El problema, ¿qué problema? El problema, y lo van a ver ustedes en los materiales, y eso lo vamos a ver el viernes. Por eso yo les pido que no entreguen esta actividad hasta después de la clase del viernes a las 12 del día. Eh, el problema es una pregunta de investigación. Se pregunta, anótenlo por favor, es una pregunta. Y fíjense, si yo estoy hablando de los factores de la contaminación del río Lerma, la pregunta es, ¿cuáles son los contaminantes que se dan en más abundancia en el río Lerma? Esa es una pregunta de investigación, es un problema. Estoy planteando un problema que quiero resolver. Quiero identificar cuáles son los contaminantes que más prevalecen en el río Lerma. ¿Sale? Eh, ¿Quiénes son los agentes contaminantes del río Lerma? Cuando yo digo agentes contaminantes, me refiero a quién contamina el río Lerma. El río Lerma está en un corredor industrial muy fuerte. Entonces, yo pensaría que las empresas vierten todos sus desechos en el río Lerman y lo contaminan. O puede ser que la gente del río, la gente del municipio, tire mucha basura ahí, o el propio municipio, todos los desechos de la basura los tire cerca del río y pues por ende se pasan al agua. Entonces, plantear tu problema es plantear una pregunta. ¿Sí queda claro esto de plantear la pregunta? Ajá. Por ejemplo, violencia de género. Eh, ¿Por qué se da la violencia de género en el municipio de Rosario? ¿De dónde me dijiste que eras? ¿De Tultitlán? La violencia de género o de Azcapotzalco o en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuáles son los factores que detonan la violencia de género en la Ciudad de México? Sí, gracias, sí, Azcapotzalco, ¿no? Este, Mario, ¿por qué todavía hay niños en la calle? ¿Cuáles son los factores? Esta es otra pregunta. ¿Cuáles son los factores que determinan que haya niños en la calle? Fíjense, problema, pregunta. Así pónganlo en su cuaderno. Problema es una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los factores que determinan que haya niños en la calle? ¿Quiénes son los agentes que contaminan más el río Lerma? Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Siguiente, justifican al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Bueno, esto que estamos describiendo, chicas, chicos, se le llama proyecto de investigación o protocolo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, en las instrucciones no van a hacer ningún escrito, no van a hacer un ensayo ahora, ¿sale? Sino van a planear el ensayo. O sea, van a planear el ensayo o la forma de hacer la investigación. Cuando, cuando los pasados autores, los que vimos en los artículos de la actividad 5, dijeron, vamos a hacer una investigación sobre Internet,
sobre las computadoras y las matemáticas, o vamos a hacer una investigación sobre las terapias cognitivo-conductual y la depresión, empezaron con un proyecto de investigación, o sea, con esto. O sea, tú no puedes hacer una investigación y empezarla a hacerla así, en caliente, perdón por la expresión, así, sino te tienes que sentar a desarrollar ideas. Y esto que están viendo es desarrollar ideas. ¿Sí me explico? Y esto se desarrolla y lo borras y lo vuelves a hacer. O sea, por eso el protocolo, una vez que lo terminas, dicen los especialistas, lo dejas reposando un poco, lo abandonas 1 o 2 días y luego regresas a él para ver si todo lo que estás diciendo tiene coherencia. ¿Sale? Es un paso previo a la investigación. ¿Sí, Mario, Alicen, Zoe, Rosario? Eso es un protocolo o un proyecto de investigación. La organización que tú haces previa antes de la investigación. Ok, bueno, entonces, hoy no vamos a escribir. Ya diseñé mi tema. Exactamente, Mario. Es un plan de preparación con estos elementos. Hay otros más, pero estos son como los más básicos. Bueno, plantea tu problema. Ya lo planteamos en forma de pregunta. Justifícalo. O sea, ¿por qué este tema es muy importante? O sea, ¿por qué hablar de la violencia de género es importante en mi entorno, en México? ¿Por qué hablar de los niños de la calle es importante en México o en el entorno? Bueno, si ustedes revisan la rúbrica, ¿qué creen que nos va a pedir la rúbrica? A ver, adivinen, ¿qué nos pide la rúbrica para este trabajo? Eso que están pensando, díganmelo. Exactamente, Rosario. Exactamente. Que sigamos el protocolo, exactamente. Y también, Mario, que citemos y que generemos referencias. Yo les voy a pedir que en la justificación consulten a un especialista, que sigamos un especialista del tema que van ustedes a investigar y que obtengan una cita. ¿Sale? Que pongan la justificación en sus palabras y citen a un especialista. ¿Sí, Alicen? Que citen, cortan, pegan y articulan su idea con la idea eh, del autor. ¿Sale? Para que cumplan ustedes con lo que se les pide. ¿Sale? Que es la cita. Justificar, bueno, justificar. Argumenta cuál es tu postura. Entonces ponen su postura también. O sea, la justificación se hace, fíjense bien lo que les voy a decir, la justificación se hace como un problema social, porque eso es un problema social que necesita ser resuelto, necesita ser debatido o necesita ser explicado. ¿Sale? Esa es la parte importante, lo social, la justificación social. Y tu postura personal, o sea, ¿por qué para ti es importante ese tema? Ajá. ¿Qué es lo importante de ese tema para ti? Puedes citar también. O sea, tú puedes decir, también quiero poner una cita. Y bueno, pues pon la cita en que te ayude. Hasta aquí vamos bien en los primeros 4 puntos. Si tienen dudas, por favor, díganmelas, porque luego reviso sus trabajos de ustedes que sí entraron a la clase virtual y tienen luego omisiones que yo he dicho aquí en clase, ¿sale? Entonces, no les dé pena, o sea, yo estoy para ayudarlos en todo lo que ustedes me digan. Si ustedes o les da pena, quítensela, yo les diría, quítense la pena porque los 4 están aprendiendo, o sea, todos estamos aprendiendo. Si tienen duda, también me pueden mandar un mensaje. Sí, también ponen la referencia. Exactamente, muy bien, muy bien. Si citamos, ponemos referencia. Eso es de ley, Rosario. Cita, referencia. ¿Vale? Bueno, ahora, eh, argumento, ¿no? Bueno, ya puse mi argumentación y ya la pongo bien y todo sin problema.
Ahora, indaga en Internet tres diferentes disciplinas. Disciplinas, vamos con disciplinas. Al final del documento lo puedes hacer, Rosario, ¿sale? Al final del documento, este, aquí lo dice, mira, coloca el punto 8. Coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados, ¿sale? Lo que pasa que aquí no te dice la cita, pero en la rúbrica sí te pide la cita. Por eso es a todos en las retroalimentaciones les digo, tienes que revisar la rúbrica, porque la rúbrica es lo que te va a evaluar o lo que yo te voy a evaluar según lo que dispuso mis coordinadores que hicieron esta materia. Yo no hice esta materia. La prepa, en la prepa hay muchísima gente que trabaja. Mario, Alice, Zoe y Rosario, mucha gente que trabaja. Y todos tienen funciones diferentes. Mi función, por ejemplo, la mía, es estar frente a grupo. Pero yo tengo, por ejemplo, supervisores que revisan mis clases, revisan mis retroalimentaciones, o sea, porque quieren darles calidad a ustedes. O sea, créanme que el esfuerzo de la prepa es grandioso, porque si hay un compromiso con jóvenes como ustedes y con adultos. Hay gente que hace esto, hay gente que diseña la página. Yo he tenido la oportunidad de ir a las oficinas de la prepa que está en el sur de la ciudad. Pues es casi un edificio completo, casi un edificio completo de 10 pisos, casi en todos los pisos hay, entonces hay mucha gente trabajando. Quien hizo esto, a nosotros nos capacitaron, cuando yo entré a trabajar aquí, me capacitaron para dar este curso, ¿sale? Bueno, entonces siéntanse que se le está dando pues la mejor de las atenciones y que hay un compromiso de todos para ustedes, ¿sale? Bueno, indaga en Internet tres disciplinas, más que técnicas, disciplinas. Fíjense, si yo quiero hacer un trabajo sobre la contaminación del río Lerma, la contaminación del agua en el río Lerma, cuáles son los factores que hacen que ese río esté contaminado, qué disciplinas me van a servir para estudiar este fenómeno. Bueno, una sería la ecología, ¿no? Hay una disciplina que se llama ecología, que estudia todo lo que hay en nuestro medio ambiente y que es una disciplina muy, muy bonita. Estudiar los factores de nuestro medio ambiente, estudian el agua, el aire, la tierra, estudian muchas cosas que ayudan a frenar, buscar frenar este, pues el desgaste de nuestro planeta. Están los ingenieros, perdón, ambientales. Incluso no sé si sabían ustedes que hay una ingeniería hídrica. Hay una ingeniería, yo tengo un sobrino que lo he visto una vez en mi vida, pero ese sobrino estudió en el Politécnico ingeniería hidráulica. O sea, está metido en el agua, o sea, y no en el agua de acá, sino en el agua de entender el factor. Y ya ven cómo ha llovido en la Ciudad de México, bueno, y en el área metropolitana. No sé si en Querétaro, en el Marqués, ha llovido como ha llovido aquí. Y tenemos ya ahorita mucha agua. Nuestras presas están muy bien están nuestras presas. Pero, pero también tenemos que sacar agua del subsuelo, ¿no? Porque el agua que cae no desaparece, se va a otro lado y hay que rescatarla y hay que tratarla. Ajá. Y están, por ejemplo, puede ser también ciencias políticas, porque queremos saber cómo pueden mejorar las políticas, ¿no? Las políticas, o sea, por cómo sancionar a las empresas que contaminan o a la gente que tira el PET en el agua, ¿no? En los ríos, etcétera, etcétera. Sí queda claro esto de las disciplinas y hay que explicarlo, ¿sale? Y hay que explicarlo detalladamente en líneas. ¿Cuántas líneas nos dice? Este, en 4 líneas, ¿sale? En 4 líneas hay que poner esto. Bueno, y luego formula dos objetivos y luego genera una hipótesis. Eso lo voy a trabajar con más detalle
el día viernes. Pero, por ejemplo, objetivos son las metas que yo quiero alcanzar con esta investigación. Por ejemplo, yo quiero solamente informar. Yo quiero informar a la población quiénes son los agentes que contaminan más en el río Lerma. O sea, yo quiero denunciar que son las empresas, que es el propio municipio al tirar la basura en, en el río, el que está... ¿Sale? Eso es lo que yo quiero denunciar. Me quité los audífonos. ¿Se escucha bien? Es que se me está acabando la pila. ¿Me escuchan, chicas, chicos? Bueno, eh, sí, ¿a qué? Ok. Bueno, entonces, esos son los objetivos. O, por ejemplo, otro objetivo es conocer, ajá, cuáles son los factores que están presentes, los elementos contaminantes que están presentes en el río Lerma. Fíjense bien cómo he empezado yo la redacción. Conocer, identificar, analizar, reconocer, plantear, son verbos se llama verbos en infinitivo, son verbos porque son una acción, ¿no? Informar, comprender, analizar, ajá, esos son verbos que yo empiezo así, ¿no? Identificar cuáles son las causas por las cuales el río Lerma se encuentre contaminado. Ujú. Identificar cuáles son los factores que hace que todavía existan niños en la calle, ¿no? Identificar cuáles son los factores que hacen que exista todavía violencia de género en nuestro país. Conocer cuáles son las políticas públicas eh, que buscan detener la violencia de género. Ujú. Fíjense cómo les he estado diciendo, es el verbo, ajá, que es la acción y lo pueden hacer. En Internet pueden ustedes teclear y pueden buscar verbos para investigación, ¿sale? Verbos para investigación. Algo que es muy importante también es que tengan una secuencia de enfoque. No me estén cambiando el enfoque del trabajo. Eso lo platicamos el día viernes. Y por último, la hipótesis. La hipótesis es un supuesto, es una afirmación. Los agentes contaminantes del río Lerma son las empresas, el gobierno, nada más, y el gobierno. O sea, por ejemplo, no meto a la ciudadanía. Fíjense, yo estoy ahora sí apostando en la hipótesis a decir que los agentes contaminantes del río Lerma son los empresarios y el gobierno. O sea, quito a la sociedad, a la población. ¿Por qué? Porque esa es mi apuesta. Eso es lo que yo creo. En el desarrollo de la investigación, ahora sí, yo investigo y veo si sí estoy de acuerdo, si estoy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, puede ser una investigación documental en periódicos, me meto al municipio de Lerma, me meto a la página web del municipio de Lerma, me meto a la página web del gobierno del Estado de México y busco las secretarías o los encargados de medio ambiente y ahí trato de ver la información que ellos tienen. También puedo ir al municipio, puedo ir, puedo caminar por el río, le puedo sacar videos o fotos. Hagan de cuenta que voy caminando y de repente veo una empresa que está tirando este chapopote en el río. Entonces lo filmo, y esa ya es una evidencia. Ajá, es una evidencia que voy a tener de que se está contaminando, ¿no? Que en efecto, si hay, ese es un factor contaminante. O voy al municipio y digo, a ver, ¿qué hacen con la basura? No, pues se tira en un lugar ahí y me dan la dirección. Yo voy y es a la orilla del río Lerma. Obviamente no están tirando la basura en el río Lerma, pero por las condiciones que se dan, toda la basura se cae al río Lerma, ¿no?
Entonces ahí yo estoy, también grabo, hago entrevistas, voy a hablar con la población, ¿no? Y veo, por ejemplo, cómo contaminan la gente y veo que no contamina, entonces ya tengo yo mi apuesta, mi aseveración, ¿sale? De todos modos, esto lo vamos a trabajar el viernes. Y bueno, coloca las fuentes de información, lo que ustedes investigaron, que aquí pues son como dos fuentes, no necesitan mucho, según lo que quieran hacer. Yo me conformo con una cita en la justificación, pero si ustedes quieren seguir citando en su postura, lo pueden hacer, ¿sale? Y esa es toda la actividad que tenemos el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna situación que quieran compartir conmigo para este tema. Si quedó claro cómo hay que hacerlo, de qué lo harían, ya no me pusieron otros temas. Bueno, sí, ustedes hagan lo del tema que ustedes consideren que les puede llamar la atención. Son los puntos, este es el tema, ¿sale? Son más de 4 puntos. Es el tema, la pregunta de investigación, la justificación, la argumentación, las disciplinas, 3 disciplinas, explicando qué aporta esa disciplina al tema que van a hacer, la formulación de objetivos y la hipótesis y las referencias, ¿sale? Son 8 puntos los que tienen que desarrollar. El de la pipa, ¿no, Zoe? Sí, bueno, a ver, fíjate cómo podemos plantear la seguridad en los transportes, este, que cargan hidrocarburos, gases, o puede ser como la solidaridad de la gente, ¿no? Pueden ser varios temas que ahí puedes desarrollar, ¿no? Estaba yo leyendo un artículo. Ustedes saben que Iztapalapa, bueno, no se caracteriza por ser un municipio, tranquilo, sino que hay violencia, hay gente pobre, y estaban diciendo que por qué en este tipo de municipios suceden este tipo de tragedias. Por ejemplo, a diferencia de la Benito Juárez o Coyoacán, que pasa algo, ¿no? Que hay algo ahí que, que hace que estos municipios pasen este tipo de cosas, que tal vez es el abandono, ¿no? Aunque este gobierno ha dicho que toda esa zona de la ciudad iban a invertir en infraestructura, en seguridad, etcétera, etcétera. Por eso es un buen tema, Zoe. Pues plantéalo y me lo dices, escríbelo, empiecen a escribir y el viernes me platicas, me lo lees a ver de qué te interesa trabajar. Bueno, los demás, ¿todo claro? Ok. Bueno, pues entonces me dio mucho gusto trabajar el día de hoy con ustedes y ya saben que estoy para servirles. En el correo o en el mensajero, nos podemos poner de acuerdo. Cuídense mucho. ¿Sale? Chao. Adiós. Viernes a las 12 del día. Que tengan bonito día igualmente.